subida la notificación de la primera evaluación, sí, que yo les dije que todo les voy a ir subiendo, que algo me preguntaban de eso y yo les decía que todo se les notifica por el e-virtual. Hay gente que no ingresa constantemente, entonces que no le coja de sorpresa cuando hay una evaluación, aunque yo generalmente toda evaluación planificada trato de subir la agenda unos 10 días antes. Entonces así nos aseguramos de que si ustedes se supone que la subida de los trabajos en el virtual no lo pueden subir todos, solamente lo sube quien le toca porque tengo 18 grupos de práctica y el sistema solo permite subir 20 trabajos. Entonces por ese motivo es que les hacemos subir uno solo. Pero eso no quiere decir que solo esa persona va a entrar a la virtual, entonces por favor irán, se supone que ustedes entran para hacer el trabajo semanal, para ver las indicaciones. Entonces yo siempre les voy a poner más o menos con unos 10 días de anticipación cuando les toca la próxima prueba para no estar perdiendo tiempo en clase un poco dando esas indicaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a retomar el tema. No sé si ya ustedes tienen yo entré y realmente no encuentro el calendario académico, no salía el actualizado, salía el que era febrero, septiembre, no lo encuentro yo, bueno, que eso también es importante ver cuándo van a hacer los exámenes, pero en todo caso, pues ya iremos planificando oportunamente. Bueno, entonces la primera evaluación va a ir hasta el tema de TC, es decir, hasta esta, porque la próxima semana sería la evaluación. Yo procuro tomarla en horas de tutoría, que de hecho está puesto en la hora de tutoría. Si hay algún problema con la hora, por favor coordinan los representantes y me lo avisan porque esta semana no va a haber unidad y no hay cómo hacer ninguna coordinación, ¿sí? Entonces vean ahí la propuesta que está subida y me avisan si van a tener problema para cambiar la hora o el día, pero yo lo había puesto para el próximo viernes. Bien, les comparto pantalla o está compartida. Ya está Está compartido. compartida, pero Pero, el PowerPoint. Está presentándose las diapositivas. ya. Bueno, no sé a qué horas le compartí porque lo he hecho automático, no me fijé. Bueno, vamos entonces nos habíamos quedado nosotros hasta aquí, hasta el reconocimiento de las densidades, de las densidades Anfield y las ventajas, y ya les cambié unas imágenes para poderles explicar mejor. Bueno, apaguen nomás por favor las cámaras porque hay mucha imagen de calidad más adelante y el exceso de cámaras prendidas pueden lentecer para los compañeros que no tienen un internet rápido. Verán, los limitantes de calidad son lo que conocemos y encuentran en el libro también con el nombre de artefactos en la imagen. Un artefacto no es un aparato. Aquí artefacto representa una imagen visible valga la redundancia, en la placa, si quieren, para no repetir la misma palabra, pero que el paciente no la tiene, pero se ve. Es decir, es algo que daña la valoración en la imagen. ¿Y por qué se presenta? Puede ser por muchos factores. Puede ser por el mismo equipo. El equipo está mal calibrado, ya eso ya no se sale de nuestras manos, eso le corresponde a los tecnólogos. Pero no todo es por el equipo. Por ejemplo, los equipos han pasado por varias generaciones, los tomógrafos. Desde el 70, yo les mostré un tomógrafo, el primero de la historia. Las imágenes eran muy malas. Pero conforme han ido avanzando los años, ha ido mejorando, hay desde los tomógrafos helicoidales, los multicortes, van mejorando la tecnología y se van eliminando la cantidad de artefactos. Por eso es que cuestan más esos estudios, porque son de mejor tecnología, mejor calidad en la imagen y por lo tanto sube costos. Pero no todo depende del equipo, dependerá también de quién haga, porque si va a hacer las tomas alguien que no está preparado, alguien que recién está aprendiendo, que no sabe manejar, por más de buen equipo que sea, obviamente me van a llegar imágenes probablemente de mala calidad, mal centradas, mal utilizados los kilovoltios. Entonces depende también de quién la toma y por supuesto también depende del paciente, porque si el paciente se mueve, ese sería un factor biológico. Por ejemplo, en este paciente que sufrió un traumatismo de cráneo, no voy a explicar las patologías, solo los artefactos. Esa es la imagen del paciente. Pero ¿qué es lo que el paciente no tiene, pero que aparece
dañando la imagen. Esa serie de líneas que ustedes ven, esas líneas más o menos paralelas, eso se llaman artefactos. Entonces la imagen está artefactada. Cuando yo digo está artefactada, la valoración no es buena y muchas veces uno se salta ese corte y dice, no la puedo interpretar. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que no tiene el paciente. Por ejemplo, pequeñas áreas de hemorragia que se ven brillantes y yo las voy a confundir. Entonces, por ese motivo, los pacientes que no son colaboradores hay que inmovilizarlos. Pero ya vamos a ver, hoy en día se facilitan más las cosas por el avance de la tecnología. Vamos paso a paso. Entonces, por más buen equipo que sea, si el paciente se mueve factor biológico, igual la imagen se daña. Pero puede ser que el paciente colabora, que hay un tecnólogo que hace bien las cosas, pero vamos a los factores intrínsecos de un tomógrafo, que obvio, si es de mejor generación el tomógrafo de la última generación, tiene menos posibilidad de presentar estos factores físicos que son inherentes a todo ese sistema que yo les explicaba, de que la mesa del paciente corre, de que se emana un haz de radiación por secciones, de que la corona de detectores lo tiene que leer, asignar un valor numérico. En ese proceso pueden ocurrir básicamente 3 factores que dañan la imagen, que es el moteado de fotopenia, llamado también ruido. Es cuando la imagen, ustedes miren ahí, por ejemplo, el parénquima encefálico, se ve una imagen grumosa, moteada, de ahí viene la denominación de moteado de fotopenia, que no me deja valorar bien el parénquima encefálico. Tal vez esta tiene menos moteado, pero el problema es que se movió el paciente. Este paciente no se movió. Ya vamos a ver qué son estas líneas, que son artefactos, es otra cosa, no es por movimiento. Entonces, cuando vemos casi en toda la imagen esa serie de líneas, es por movimiento del paciente. Y hay que volver a repetir, vuelta más radiación. Decía, acá no se movió, pero es un equipo muy antiguo, tiene más posibilidad de moteado de fotopenia. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día para mejorar esto? Que ya vamos a poner imágenes de resolución. ¿Qué hacen los tomógrafos más modernos? Aplican filtros. ¿Y qué consiguen? Mejorar la imagen. Y nos presenta imágenes de altísima calidad y ya no grumosas, ya bien definidas, casi igualitas a la de la resonancia magnética. Pendiente mostrarles más adelante porque estoy con las artefactadas, las dañadas. Entonces, el moteado de fotopenia se debe a que llega un número limitado de fotones porque ya no es que el haz se lo abre todo, como en la radiografía, que abarque todo el tórax. Se hacía por sesiones, por cortes. Entonces, ese es el problema, que más se cierra el corte y más se motea la imagen, pero en los tomógrafos antiguos, tomógrafos modernos no. ¿Y cuál es la importancia de saber eso? Reconocer. Si me llega una TC de las antiguas, saber que viene muy artefactada. Viene de las modernas, prácticamente no hay artefactos, pero se movió el paciente, igual se artefacta. ¿Sí? Eso hay que considerar. ¿Qué es el endurecimiento del haz de rayos X? Este ocurre básicamente por 3 situaciones. Y más que depender propiamente, sí depende de la máquina, pero también depende del tejido que estamos evaluando. A ver, vamos a explicar. Primero, ¿cuándo ocurre? Vamos a coger de ejemplo al hueso. Cojamos la calota, la base del cráneo. Esta estamos cercana a la base del cráneo. Nosotros sabemos que en la parte superior la calota tiene un grosor más o menos regular. Tampoco es que es completamente regular. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a la base del cráneo? El hueso se vuelve de diferente espesor. Están las porciones petrosas, por ejemplo, la cresta occipital interna. Entonces, ahí encuentra problema el tomógrafo, cuando el hueso es de diferente espesor y empieza a rayarse la imagen, como aquí. Miren ustedes, aquí está muy moteado y no me deja ver el borde del parénquima, pero la porción petrosa está aquí. Y acá hay otra porción petrosa. Entonces, donde el hueso está más o menos del mismo grosor en ambos lados, no se raya la imagen. Pero como aquí está muy prominente el hueso, tiene la estructura petrosa, miren estas líneas, eso no tiene el paciente, se artefactó. Les pongo una mejor. Miren ahí. Esta tiene menos moteado, es un mejor equipo. No se movió el paciente, pero como el hueso tiene diferente, aquí está más prominente el hueso que lo que está acá, miren, en donde está más regular, no se raya la imagen.
Aquí, porción petrosa, esto es un artefacto. Esto no se interpreta como patología. Por ejemplo, estoy en el puente. No es que el puente es solamente esto, el puente es hasta acá, se dañó la imagen. Las más modernas casi no tienen artefactos. Puede ser el hueso de diferente espesor y no lo presenta. ¿En qué otra situación se endurece el haz de rayos X? Entonces, como que no hace una buena lectura ni dibuja bien la imagen. Tenemos cuando dos estructuras son de densidades muy opuestas, están en los extremos. Por ejemplo, el metal, acuérdense lo que les decía, el tomógrafo lee máximo hasta más 1000. Al metal ya no lo lee. Por eso se ponía yodo. El yodo se solubiliza y baja. No llega ni siquiera a más 100. Entonces, ¿qué pasa si se encuentra con metal y aire, por ejemplo? Vamos a poner una imagen. Esta es una TC de abdomen. Y en vez de darle yodo, porque el yodo se solubiliza, le dieron que tome bario, como en los estudios que vimos los tránsitos. Tomó bario y como en el estómago también hay aire, miren cómo se rayó la imagen. No dibujó nada, se dañó toda la imagen y miren esas líneas que en este caso se vieron divergentes. Pueden ser paralelas, pueden ser convergentes, divergentes, pueden incluso verse como anillos encima de la imagen. Es más frecuente en forma de líneas. Aquí se artefactó, yo ya no puedo evaluar esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, dar un contraste que no se comporte como metal, que tome yodo, se solubiliza, baja y disminuye un poco la cantidad de artefactos por endurecimiento del haz de rayos X. Y por supuesto, cuando se encuentra con una estructura de altísima densidad electrónica por encima de más 1000, el metal propiamente, como en este caso, el paciente que sufrió un disparo, perdigones, desde el cráneo, la masa encefálica, muy alta densidad, ya no lee hasta más 1000, hasta el más 1000 como que no es que no le dibuje el metal, lo dibuja, pero la lectura, la imagen como tal se termina artefactando y miren esa serie de líneas, no es patología, sino es un artefacto. Todos estos se consideran limitantes de lo que en la radiografía era una ventaja, aquí se convierte en una desventaja. La radiografía era excelente para ver metales. Ustedes vieron metales en diferentes partes del cuerpo, facilitos de ver. Aquí son un problema. Entonces, un estudio tan básico, tan barato, suficiente para ver un metal. No necesitamos a uno de tanta resolución. Y también era una ventaja en la radiografía que sean bien diferentes las densidades. ¿Para qué? Para que se dibujen. El corazón se dibujaba, densidad de agua, aunque no está tan opuesta que el aire, pero se dibujaba. Pero si eran de la misma densidad, se tendrían a borrar. Aquí más bien las mismas densidades, no pasa nada. Entonces, lo que para un estudio es ventaja, para otro es desventaja, y así a la inversa. ¿Qué es el efecto de volumen parcial? Tiene que ver algo con lo que les expliqué el día lunes, haciéndoles los dibujitos de los voxeles, y vamos de hecho a explicar eso. El nombre nos lo dice. Volumen parcial. Acuérdense que la unidad de volumen es el voxel y se hace por cortes y cada corte está subdividido en múltiples voxels. Entonces voy a hacer solo una representación. He puesto aquí una patología que ustedes habrán escuchado, la neurocisticercosis. Ustedes pueden poner la que se les ocurra. No van a poner la misma mía, ¿sí? Que a veces quieren reproducir lo mismo que yo puse, ponerlo ustedes. Vamos a explicar. Yo les había hecho ayer, vamos a coger de nuevo la imagen de los voxel, ¿dónde está? Voy a ir un poquito más rápido porque yo hacía cuenta que hoy día tenía más tiempo y no es así. Bueno, suponiendo que el volumen de corte, voy a hacer un voxel bien grande. Aquí estamos viendo una serie de lesiones. Vamos a suponer que yo les hice un voxel así de grande, el grosor de corte fue bastante amplio. Se puede hacer cada 5 milímetros, cada 10, cada 2 centímetros, es variable. ¿Por qué se llama volumen parcial? Yo hice un cuadrito ahí bien grande, un grosor de corte. La lesión es muy chiquitita para el tamaño del corte, para el volumen del corte. Volumen parcial, está ocupando parcialmente el recuadro. ¿Se ve lo que yo muevo mi cursor, por favor? Sí, doctor. Ya, pensé que no se veía. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Vamos a dibujar otro voxel acá. Ya. Aquí el máximo va a ser más 1000, el mínimo va a ser más 100, porque no hay más tejido que hueso. Pero aquí hay mucho tejido, aquí hay una calcificación. El ojo me dice parece calcio, pero me puede estar engañando. ¿Qué tal que sea contraste? Hay que medir densidad.
Entonces, ¿qué pasa? Como el volumen de corte está muy grueso, tiene más tejido normal que la calcificación. El tejido llega hasta máximo más 70. Pero también puede tener más 30, más 40, más 50. Pongámosle lo mínimo de tejido blando, que es el parénquima que ven alrededor de la calcificación. ¿Cuánto es lo mínimo? 30. Yo les dije 20 es muy bajo. Estaba mal en mi diapositiva y estaba de corregirle. Más 30. Entonces aquí me está leyendo desde más 30 hasta la calcificación, pongámosle la mínima de la calcificación, más 100. Y resulta que cuando me miden la densidad Hounsfield, por más que el cursor esté dentro de la lesión leyendo, como les expliqué, resulta que no me da calcio. Siendo calcificación, me saca, qué sé yo, 60. Leyó mal, efecto de volumen parcial. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije, se lee el promedio. Entonces promedió el más 100 del calcio de la lesión, lo promedió con el más 30 del tejido blando y me sacó un valor muy bajo que no le corresponde numéricamente siendo calcificación. Yo esperaba que me saque mínimo más 100 siendo calcio. Me la bajó por volumen parcial, porque no ocupa todo el boxer. ¿Cómo se soluciona eso? Reduciendo, si quieren ustedes, disminuyendo el grosor del corte. Entonces, si le viene un corte pequeñito, se me fue muy abajo, le encierra solo a la lesión, se hace más milimétrico, se elimina el efecto de volumen parcial. Entonces son errores numéricos por leer una lesión muy pequeñita en un volumen de corte muy amplio. Pero también ocurren las lesiones grandes como la de acá. ¿En qué casos? Si lo lee ahí, obvio que no va a haber error, no va a haber artefacto numérico. Pero ¿qué pasa si cometió el error de leerlo aquí? El ojo me dice, parece aire. Cuidado, yo les dije, el ojo nos engaña. Está muy hipodenso. Hay que verificar. ¿Esto es aire? ¿Es grasa? Miren que incluso la grasa está bien hipodensa. Realmente era agua. Midiéndole, ejemplo, salió más 10. Eso no puede ser aire, aunque el ojo dice parece aire. Entonces aquí no es suponerse sino leer. Pero eso lo vamos a entender después por la patología. Entonces, si lo leyó en el interior, obvio que no hay volumen parcial. Está leyendo la totalidad de la lesión. Y nos da, ejemplo, más 10. Pero ¿qué pasa si lo lee siendo grande? Estando el volumen de corte bien estrechito, milimétrico, y lo cogió en el borde de la lesión. Obvio, cogió la mitad de tejido normal y la mitad cogió de líquido. Entonces, ¿qué pasa? El líquido es menos 20, lo mínimo, lo máximo es más 20. El tejido blando tiene entre 30 y 70. Entonces, ¿qué pasa? Me promedia el 70 con el menos 20 y vamos a suponer, en vez de darme líquido, que es la lesión que yo esperaba que me dé, más 20 menos 20, me terminó dando más 40, efecto de volumen parcial. ¿Por qué? Porque no lo leyó en el sitio correcto. Esos son los artefactos que hay que tener en cuenta para no equivocarnos. Entonces aquí depende de quién hace la lectura, dónde la lee. Ven, unos depende de quién hace el estudio, unos depende del aparato, otros depende del paciente que se mueve y antes de interpretar hay que ver que la imagen sea de calidad, que no tenga muchos artefactos por movimiento, por moteado y por todo lo que estoy explicando. Borro porque me interesa que vean las imágenes de calidad. ¿Cómo se resuelve esto? Con los equipos de última generación. Vamos a ver ahora sí imágenes, cómo evolucionó la TC. En la década del 70, en el año 72, Hounsfield, ya les mostré yo, ¿sí? El primer tomógrafo de la historia, yo les dije, para ellos era una maravilla esas imágenes, que para hoy en día, para nosotros en la actualidad son pésimas, para ellos eran excelentes. Pues asimismo ha ido evolucionando cada vez y más o menos desde la década del 90, 20 años después de que la describió Hounsfield, que de hecho ganó el Premio Nobel de Medicina con la introducción de los computadores, 20 años después evolucionó todavía esto
y es lo que conocemos como la TC helicoidal. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se hacía? La antigua era secuencial, es decir, siempre ha habido un tubo de rayos X con la secuencia, como les expliqué, con corona de detectores al frente de la emisión de rayos X para que lo pase al computador. Pero ¿cómo eran antes las TCs? De hecho, cuando yo hacía el internado y era el tomógrafo del hospital, me acuerdo que tenían uno muy básico, y no era de los más modernos, y en las clínicas ya habían más modernos. Entonces, ¿cómo era en esa época? ¿Cómo funcionaba esto? La camilla, vamos a suponer, la camilla corre, pongámosle 10 milímetros, hace un disparo, procesa la imagen, vuelve a correr la camilla, otro disparo, procesa imagen y así. Por eso se llamaba secuencial. Iba corte por corte por corte. ¿Qué quería decir? Cada disparo que se iba a hacer, no respire, imagen. No respire, imagen. No respire. Y para salir la imagen, ustedes saben que tiene que pasar todo ese sistema de información. ¿Qué es la TC helicoidal? Ya no es así. A la vez que gira el tubo de rayos X, como siempre lo ha sido, la camilla ya no va de milímetro en milímetro corriendo, sino que en cuestión de segundos corre de una la camilla, el paciente no se mueve para evitar justamente los artefactos de movimiento, corre de una y el tubo va rotando 360 grados de toda la región anatómica que se quiere ver. Y con una vez decirle al paciente no respire, un solo periodo de apnea, corrió la camilla y salió el estudio. Y ya no tiene que estar demorando tantos minutos como era antes. Yo me acuerdo una tomografía de cráneo, 30, 40 minutos. Hoy en día, en un par de minutos ya está una imagen bien hecha. Entonces, es por el avance de la tecnología. ¿Qué conseguimos con ese avance de la tecnología? Bueno, aquí tienen ustedes un esquema, ¿sí? Entonces, este es el helicoidal. ¿Cuál es la diferencia del helicoidal 10 años después, en el 2000? Miren, yo en esa época estaba terminando mis estudios, pero acá no teníamos todavía, eso había en el extranjero, nosotros teníamos de los antiguos, pero ya en el 2000 ya había en el extranjero los llamados multicortes. Ahí fue. ¿Qué son los multicortes? Cuando ustedes reciban un informe de TC, dice, se realiza estudio con tomógrafo helicoidal, ya saben cuál es. Cuando dice con tomógrafo multicorte, ¿qué quiere decir? Más tecnología todavía. Ya no hay una sola hilera de detectores. Recuerden que aquí están los detectores, ¿sí? Una corona de detectores. Tiene múltiples hileras que inicialmente fueron con 4, hoy en día hay hasta con 64 canales. Entonces, al tener múltiples coronas de detectores, la imagen cada vez se hace de mejor y de mejor y de mejor calidad. Ahí tienen un tomógrafo más moderno todavía, parece una resonancia magnética. Este es un multicorte, por eso es el aparataje, por la cantidad de detectores que tiene. Y eso quiere decir que tiene muchas más ventajas que la tomografía como lo inició. Si el paciente no colabora, se aprovecha porque basta que nos colabore una vez, ya sale el estudio. Antes era, colaboraba hasta el segundo disparo, el tercero ya no colaboraba, se acabó el estudio. Entonces aquí minimiza esos artefactos, casi no hay artefactos por movimiento aquí. Es por el hecho de que es rapidísima. Obvio, si el estudio dura menos tiempo y estamos haciendo un contrastado, va a utilizar menos contraste, es proporcional al tiempo. Las imágenes bidimensionales van a ser de calidad. Los tomógrafos modernos, el corte axial era de calidad y las reconstrucciones coronal y sagital eran pésimas. Más nos confundían. Hoy en día no. Con tanta corona de detector, este sistema inteligente de reconstruir la imagen hace que toditas sean de calidad. Y parece que toditas fueran cortes originales. Y no es así, solo el axial prácticamente es corte original. Y hasta permite hoy en día tener reconstrucciones 3D y hasta las llamadas 4D, que se dice que es un 3D mejorado. ¿Cuáles son esas reconstrucciones 3D? No las van a encontrar en el libro, si es de las publicaciones antiguas, no la van a encontrar probablemente en Pedrosa, pero sí la van a encontrar en Serán, porque es un libro con el que tiene la facultad, ya es un poco más reciente el de Serán, entonces ahí sí lo encuentran, sobre todo en la parte que está, búsquenle en el índice y van a encontrar estas reconstrucciones. Repito, el libro de Pedrosa, las ediciones antiguas que tiene la facultad, no las incluye. ¿Por qué? Porque todavía no se manejaban en esos años
años de publicación, acá no se manejaban todavía estos tomógrafos helicoidales y multicorte. Estas reconstrucciones las vamos a ver con imagen y que ustedes las van a tener que representar en su trabajo. Tienen la reconstrucción de superficie sombreada, ¿sí? Que por ejemplo, de superficie, vamos a ir poniendo, porque aquí no me alcanza el pequeño espacio que tengo, no me alcanza a poner imágenes. Primero aprendamos la teoría. Si dice superficie, vamos a suponer el hueso, ¿sí? Por eso sirve para fracturas, luxaciones. Ustedes no ven el interior del hueso, solo van a ver la superficie, como esos dibujos de carboncillo, más o menos, así empezó. Ya les voy a poner superficie sombreada, se llamaba, ¿sí? Digo se llamaba porque esta también ha mejorado hoy en día, ya vamos a ver con cuál, porque aquí también dice hueso. ¿Qué quiere decir MIP? Quiere decir proyección de máxima intensidad. ¿Cómo se obtiene los MIP? Con los valores positivos de la escala, con los más positivos. Por ejemplo, el hueso tiene más 100, más 1000. Los vasos con contraste tienen 70, 80. Entonces es imposible que podamos obtener un MIP con aire, porque el aire es negativo. Nunca un MIP es con valores negativos. Tiene que ser los más altos posibles. ¿Qué es un MINIP? Proyección de mínima intensidad, es decir, los valores negativos. Por ejemplo, yo quiero reconstruir el árbol tráqueo-bronquial. Los bronquios tienen aire. La bilis está en estado líquido, aunque recuerden que el líquido también puede ser positivo, pero también es negativo. Entonces, todo lo que tiene valores negativos se reconstruyen con MINIP. ¿Qué es la BR? Es la renderización o volumen rendering. Renderización se reconstruye una imagen, de nuevo es en 3 dimensiones, es quizá de las mejores imágenes que podemos ver. Es la más, si quieren ustedes, la que menos estructuras quita, porque para cada una de ellas hay que quitar estructuras de la imagen original. La imagen original es axial. Pero si yo quiero ver el hueso, solito al hueso reconstruido, hay que quitar los tejidos blandos, los músculos, se quita todo. Entonces, para mejorar la imagen, para volverla 3D, hay que quitarle estructuras para mejorar otra estructura. En eso consiste un 3D. Pero en la renderización podemos tener un 3D sin quitar absolutamente nada. ¿Sí? Porque es precisamente volumétrica. Va reconstruyendo en 3 dimensiones alrededor, todo el volumen sin quitar nada. Y tenemos las copías virtuales, en broncoscopía virtual, colonoscopía virtual. Yo les había dicho, copía es con endoscopio. Si yo a la palabra copía le agrego virtual, ya no es con endoscopio, aunque diga copía. Es como un acuñamiento del término. Es decir, vamos a coger en los bronquios. Si yo digo broncografía, es lo que presentaron esta semana. Poniendo yodo, liposoluble, en el árbol respiratorio, eso es broncografía. Si yo digo broncoscopía, el neumólogo le pasó un broncoscopio y está viendo con una camarita el interior. Si yo digo broncoscopía, pero le agrego virtual, no es con la camarita. Es una reconstrucción que ya van a ver de altísima calidad con TC. Pero yo le puedo dar otro nombre. Así como decía broncografía, le digo bronco TC, le quito copia virtual, es lo mismo. Entonces, aquí diciendo broncoscopía virtual, broncografía TC o bronco TC, una sola. Por favor, estar atentos cuando les damos los nombres. Esto es mucho de razonamiento, de aplicación. Realmente ni siquiera es tanto de razonamiento, porque solamente es aprender cómo se arma el nombre. Pero esta semana les vi problema en armar los nombres. Y justamente en este grupo estuvo el peor subgrupo hasta aquí de todos, de hoy en la mañana. Me dejó mucho que desear ese subgrupo. Pero hay un subgrupo del 2, excelente. Iban trayendo cosas nuevas y armaban muy bien los nombres. Se ve el trabajo, se ve el interés, pero hay grupos que francamente dejan mucho, mucho que desear.
Bueno, seguimos. Entonces tienen, por ejemplo, la broncografía TC o bronco-TC o broncoscopía TC. Lo mismo, si son los vasos los que se reconstruyen. Si yo digo angiografía, son las que estamos viendo esta semana. Es la de Seldinger, con esa técnica, con radiación X, con fluoroscopio. Pero si yo le digo, le agrego a grafía, le agrego TC, o aunque diga copía, si tiene TC, obviamente es con esta técnica. Vamos a ver esas imágenes. Antes de ver las imágenes, gracias a todo lo que se resuelve con los equipos de última generación, sobre todo los helicoidales y los multicortes, quiere decir que no hay región del cuerpo humano que se le escape a la TC. Ya esto solo es un ejemplo, están aquí todas las vísceras y hasta faltan. Entonces, ¿en dónde está indicada la TC? En todo el cuerpo. Pero yo digo, por ejemplo, ¿dónde está indicado el uso del bario? Solo en el tubo digestivo. ¿Sí? ¿Dónde está indicada la radiografía? Cualquier parte del cuerpo, pero yo sé que el tejido blando lo ve mal. En unas partes sí lo ven, en otras partes no. Aquí, en todo se va a ver. Pero hay que pedirlo con mesura, solo si se necesita. ¿Cuáles son estas reconstrucciones? Bueno, ahí tienen ustedes el corte original, un esquema y aparece la imagen axial de la columna. Ese es el corte original. Yo les expliqué por qué no se puede hacer en el tórax, en el abdomen, en la columna, hacer directos los cortes, cuando el paciente no puede entrar sentado por el gantry, entra acostado. Entonces la imagen original, axial, ya no se irradia. Está la información, ya leyó la corona de detectores, la cantidad de radiación que fue atravesando el cuerpo. No atravesó porque la absorbe, le da más 100, más 1000 porque estaba calcificada y así. ¿Qué hace? Reconstruye. Entonces, todas estas de aquí, la sagital, reconstrucción o reformateo, el reformateo coronal, excepto en la cabeza, en extremidades que sí se pueden poner, estos se consideran reconstrucciones. Este es el corte original, esto es reconstrucción, pero es 2D. ¿Qué quiere decir 2D? Largo, ejemplo, largo, ancho. En el coronal, vamos al axial, que es el original. En el axial, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, izquierdo. Pero yo estoy viendo solo 2 dimensiones aquí. Yo no estoy viendo en 3 dimensiones. Estas también son de 2 dimensiones. En la sagital, ¿qué tenemos? Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. ¿Cuáles son las 2 dimensiones? Aquí estoy viendo largo y anteroposterior. Es imposible que yo pueda ver el ancho aquí. Para ver, aquí sí estoy viendo el ancho. Pero estoy viendo el ancho y de adelante a atrás, anteroposterior. Aquí también estoy viendo de adelante a atrás. Estoy viendo de arriba abajo. Aquí no puedo ver de arriba abajo, porque es axial. Si está solo aquí el corte, ¿yo cómo veo arriba y cómo veo abajo? No puedo. Entonces siempre van a ser las 2 dimensiones, falta la tercera dimensión. Así empieza la imagen. Entonces, en este caso, me falta ver la dimensión transversal. No veo de un lado al otro. ¿Qué necesito? Un coronal o un axial. Aquí veo de derecha a izquierda. Aquí también veo de derecha a izquierda. Aquí veo de arriba a abajo. Tengo el largo, tengo el ancho, pero ¿qué me falta aquí? El espesor. En cambio, ese lo veo acá. Entonces, las 2D se complementan entre sí para poder obtener las 3 dimensiones, largo, ancho, espesor. Ahí están las 3 dimensiones. Cuando se juntan las 3, eso es una reconstrucción 3D que ya vamos a ver. Entonces, a estos les vamos a llamar MPR, reconstrucción multiplanar. Veamos, otra. Corte axial, creo que les puse el lunes esta. Este es el corte original, 2 dimensiones. ¿Qué tengo? El ancho y el anteroposterior. Me falta de arriba abajo. Reconstrucción. Esto es un MPR sagital. ¿Qué dimensión no tengo aquí? Aquí tengo de anteroposterior. Tengo el largo. Me falta el ancho. Perdí esa que sí la tenía acá. ¿Cuál gané aquí? Aquí tenía el ancho y el anteroposterior. No tenía de arriba abajo. Aquí. La longitud no tenía. Acá la gané la longitud, pero perdí la anchura. Entonces, cada que yo tengo otro 2D, gano una dimensión, pero pierdo otra. Pongamos un coronal.
Y así para todo el cuerpo. Y eso les he de ir preguntando en las imágenes que traigan. ¿Qué dimensión tiene aquí? ¿Cuál perdió? Así que esto es de estar concentrado, ¿sí? No es tan difícil realmente. Esto es un coronal. Este coronal, ¿qué perdió? ¿Qué no puedo ver siendo coronal? Yo no puedo ver de adelante a atrás porque está en coronal. Solo aquí puedo ver. En este sitio. Si el corazón está adelante, nunca lo voy a ver porque está en coronal. Pero aquí, si está en sagital del lado izquierdo, sí voy a ver el corazón. Aquí, si está en axial y está a nivel del corte del corazón, lo veo, porque si el corazón está más abajo, no lo veo. Entonces voy en el coronal, tengo la longitud, tengo la anchura, pero perdí lo anteroposterior, que lo veía aquí y que lo veía acá. Entonces la una se complementa con la otra, una más. Ahí tenemos de nuevo un tórax. Esto es un MPR, entonces ¿cómo se llama esto? Esto es una TC con reconstrucción 2D. Miren lo largo que se vuelve. 2D porque tengo 2 dimensiones. MPR coronal. Reconstrucción en otro plano. Por eso es múltiples planos. Todas son TCs. No voy a repetir porque estos no son resonancias, ¿sí? TC. En MPR, para no decir 2D, porque los MPR son siempre 2D. En MPR, sagital. Y es izquierdo porque estoy viendo el corazón. ¿Qué es la reconstrucción curva? Que también viene a ser, es como una mezcla entre el 2D y el 3D. Si ustedes ven, en este caso parece ser un MPR coronal, estamos en la pelvis, pero no es ni tan 2D, no es 3D, pero tiene algo más que el 2D. ¿Qué tiene? La posibilidad de ver de adelante a atrás. La coronal que perdía, lo de adelante y lo de atrás. Pero en cambio aquí, ¿por qué estoy viendo el sacro y a la vez estoy viendo el pubis? Que el pubis está adelante, porque le hicieron una reconstrucción curva. Estas no se utilizan mucho. Se utilizan los MPR, así que ya me salto esta. En vez de tener una curva, tenemos hoy en día con estos tomógrafos tan buenos, de estos multicortes, como tienen múltiples canales de detectores, la mejoran la imagen y la vuelven 3D. Si vamos a pedir un estudio y nos hacen con un tomógrafo de los antiguos, de esos hospitales cantonales, imposible que les llegue un 3D, porque la cantidad de detectores que tienen no le da para reconstruir en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuáles son esas 3 dimensiones? Vamos a verlas. Ya, ahí está el proceso de reconstrucción. Esta es como una imagen radiográfica y miren cómo le reconstruye. Pero ¿qué tienen que hacer los 3D para mejorar, para ganar la tercera dimensión? En cambio, tienen que quitar vísceras. Entonces, aquí no compromete ya ninguna dimensión. Coge las 3, pero quita dependiendo de qué queremos reconstruir. Y por ejemplo, esta es una reconstrucción de superficie sombreada ósea. Tengo las 3 dimensiones, solo que aquí la imagen está congelada. La podemos ir rotando, ya vamos a ver por ahí si nos da tiempo y si no, no hay problema, porque no es objetivo de esta clase que ustedes vean cómo se hace la tomografía, sino que vean la imagen. Entonces, por ejemplo, este es un 2D, porque es como que fuera corto, no es corte. Este es un MPR sagital. Y es izquierdo porque estoy viendo el corazón. Bien, esto es 2D. Yo quiero mejorar la imagen de los huesos, porque como está en sagital, no me permite ver los arcos costales que están en la pared torácica. No los veo. ¿Qué necesito? 3 dimensiones. Y miren cómo mejoró la imagen. Pero ha necesitado quitar órganos para poder ver todo, como las piezas anatómicas. Entonces, toma el nombre dependiendo de lo que reconstruye. Entonces decimos 3D de superficie ósea, porque es lo que está dibujando, pero nadie ve el interior del hueso. Entonces, esto en la máquina se va viendo. Miren, el esternón lo veo que es adelante. La columna está atrás. No he perdido lo anteroposterior para el hueso, pero se quitaron todas las otras vísceras. Yo gané la dimensión anchura, derecha, izquierda. Veo el lado derecho, el izquierdo. Aquí no podía ver. Sí veía adelante, veía atrás, porque sagital siempre va a ver adelante y atrás. Ahí está. Pero no podía ver izquierda, derecha, aquí lo están viendo. Y en un axial, por ejemplo, yo no puedo ver arriba, abajo. Aquí estoy viendo largo, ancho y espesor, profundidad.
logro ver todo rotándole a la imagen. 3D, eso es un 3D. Gracias a tantas coronas de detectores, tantos canales que recogen información. Recuerden que el tubo es giratorio y va recogiendo información por todos los ángulos. Pero cuando yo digo reconstrucción 3D de superficie ósea, estoy advirtiendo que estoy evaluando solo el hueso en 3 dimensiones. Por eso quitó todas las estructuras. De nuevo un 3D. Este se llamaba de superficie sombreada, sí, hoy en día se llaman volumétricas. Ya no vienen solo en blanco y negro, vienen como acaban de ver aquí, vienen incluso en colores, al color que querramos manejar. Eso se cambia. Se le puede dar un color de hueso mismo, se le puede poner un color verde, un color, tantos colores que se le puede manejar. Es decir, de más 1000 a más 100, que es hueso, normalmente es hiperdenso, póngale el color verde y le cambia el color. Es solamente un sistema informático que le asigna colores a una escala de densidad, ¿sí? Así se obtiene la imagen. Entonces, en esto, al inicio eran en escala de grises. Fue mejorando la tecnología y se van jugando con colores, eso es todo. ¿Cuál es la diferencia del 3D con el 4D? Parece que fuera mejor el 3D, parece, pero el 4D como que transparenta la imagen y permite ver incluso, ejemplo, el hueso esponjoso, permite ver el interior. Este solamente ve el exterior. Por eso esto se llamaba de superficie sombreada. Hoy en día todas estas le decimos volumétrica, ¿sí? Vamos ahora con un MIP, proyección de máxima intensidad. Solo lo que es valores altos. Contraste y hueso. Entonces, por ejemplo, tumores, queremos ver o reconstruir los vasos pulmonares, reconstruir el corazón con contraste, sería un MIP. Por ejemplo, tenemos aquí un MIP que se puede hacer en 2D o en 3D, pero si yo digo MIP, van a ser eliminadas toditas las estructuras MINIP, todito lo que sea negativo. Entonces, por ejemplo, yo no voy a evaluar aquí, si ustedes ven, solamente se valora el hueso, los vasos que tienen contraste, estos que son nódulos, son patológicos, era una metástasis, pero nunca van a ver la tráquea, el pulmón como tal, los bronquios no los van a ver. ¿Por qué? Porque es MIP. En este caso está en 3D, ya no está en 2D, está en 3D aquí. Es mejor tener los MIP en 3D, es de mejor calidad. Pero para mejorarla, para hacerla 3D, quita estructuras. Miren, aquí no quitó todo. Aquí quitó, mejoró la imagen del corazón y los grandes vasos para poder ver las patologías, pero quitó estructuras. Pero esto es MIP. ¿Ven? Yo les dije, las lecciones yo les tengo que tomar con las imágenes que ustedes traen, porque ustedes se están dando cuenta que yo no tomo lecciones semanalmente teóricas. No sirve de nada, porque ustedes al lado con el computador o con las hojas o con lo que tengan, me leen. ¿Qué aprendemos? Nada, perdemos tiempo. Entonces, por eso no estoy tomando lecciones así como habitualmente se hacen. El rato que vayamos a presencial, ahí sí, que yo me asegure que no están con las hojas al lado, que no están con los dispositivos al lado, que solo están empleando el razonamiento, ahí sí. Por eso es que les estoy haciendo que armen ustedes nombres, ver la comprensión de ustedes. Entonces, todo esto que estoy diciendo lo vamos a aplicar con las imágenes que ustedes traigan. Veamos un MINIP, mínima intensidad, es decir, todo lo que tenga valores negativos. Y miren, es 3D, no es 2D. Es 3D, tiene de arriba, abajo, de izquierda, derecha, veo la parte de adelante, aquí hay que rotarla, girarla la imagen, ¿sí? Para poder ver la parte de atrás, que sí la va a ver, 3 dimensiones. ¿Qué nomás está representado? Yo estoy viendo la tráquea. No estoy viendo los bronquios porque están tapados aquí con esto. Necesita un 4D que lo transparente, como acá, por ejemplo. Ya vamos a ver. Entonces, si ustedes se fijan, están reconstruidos los pulmones. ¿Y por qué no veo el corazón? Porque es MINIP. Fue eliminado. El corazón no tiene densidad grasa como tal, tiene sangre. Entonces fue eliminado. ¿Por qué no veo los arcos costales? Porque esos son MIP. Además es un 3D y quita estructuras. Pero ¿por qué veo aquí unas burbujitas? Porque es MINIP.
y el aire tiene densidad negativa. Con esto se puede transparentar la imagen, hacerle una renderización, ese es el volumen rendering, ¿sí? O hacerle como un 4D que les decía. E incluso se puede mejorar, hasta se puede quitar el pulmón y dejar solo esto como lo que ve el endoscopista. Y esta de aquí sería una broncoscopía virtual, ¿ven? O bronco-TC, que es lo mismo, ya no es la broncografía que traen esta semana, sino es hecha con un sistema de altísima resolución que reconstruye una imagen y dándole colores. Miren ustedes, la original es en escala de grises y se le asigna colores como lo que vean. Nosotros sabemos, la mucosa es rosada y se le asigna colores. Veamos otra. ¿Qué pasó? Que no avanza. Esto es lo que tocaba esta semana. Eso es un colon por enema. Bueno, no les digo a doble contraste porque no sé si este aire que tiene se lo introdujeron o ya lo tenía, pero esto es un colon por enema. Yo quiero tener una mejor calidad, una mejor imagen, se le puede pedir una colonoscopía virtual, sin endoscopio, dije virtual, es decir, con una TC o llamado también colonografía TC. Y miren, entre esto y esto, por supuesto que esto es mucho mejor y es en 3 dimensiones. Aquí tienen una angiografía, todito el polígono de Willis. Ahí con un tremendo aneurisma. Si yo quiero ver los vasos arteriales, hay que pasar un catéter vía Seldinger. ¿Dónde está la diferencia con esta angio? Esta es una angio-TC. ¿Dónde está la diferencia? Esta no es selectiva, porque aquí el yodo entra por la vena. Entonces, como entra por la vena, pinta tanto el sistema vértebro-basilar como el sistema de la carótida. Entonces va a pintar todo aquí. En cambio, en la angiografía de Seldinger que están poniendo esta semana, si coge la carótida interna derecha, no tiene por qué pintarse el sistema vértebro-basilar, porque está canalizada la arteria. Entonces, por ese motivo, este estudio de la angiografía de Seldinger no está en desuso. Se sigue haciendo y por eso es mi insistencia de que traigan de cada región del cuerpo, porque vamos a seguir viendo por la selectividad que tiene. Aquí se monta una con otra imagen y sin embargo es de alta resolución. Entonces, si mi interés es ver todito el polígono de Willis, mejor pidámosle angio-TC. Pero si yo quiero ver solita, ejemplo, la cerebral media, sin que se monte con ninguna otra arteria, mejor pido la angiografía, la convencional, la de técnica de Seldinger, que le canaliza solamente esa arteria. Esa es la gran diferencia por la que sigue existiendo y algunos tratantes prefieren la otra, porque es selectividad. Vamos con otra. Obviamente esta tiene que ser con MID, no puede ser con MINIT. ¿Por qué? Porque está con contraste. ¿Por qué está de esos colores? Bueno, por manipulación de imagen, porque se puede jugar con colores, eso ya les dije. Es el avance de la tecnología. Se puede ver incluso el interior del vaso, como aquí, como que fuera. Esto es una angioscopía virtual, como introduciéndose en la luz del vaso. Pero eso está en blanco y negro. De nuevo, un esquema de reconstrucción incluso para 4D, miren ustedes, asignarle colores. A los tumores asignarle el color verde, ahí está el tumor. A las arterias asignarle el color, arterias y venas, un color. Al hueso, otro color. Es simplemente en función, todo va en función de densidades Hounsfield. Tiene esta densidad, ¿qué color va a tener? Tiene esta otra densidad, ¿cómo la quito? Si yo le pongo que me dibuje solo las estructuras que van desde el, voy a hacer un combinado, que me dibuje las estructuras desde el más 30 hasta el más 1000, por supuesto, va a dibujar tejidos blandos, sangre, contraste, hueso, pero no podrá dibujar estructuras con aire, porque le ordené que represente solamente desde esa densidad. Vamos con otra.
Miren esto. Esto prácticamente se considera, por decir, un 4D. Aunque son 3 dimensiones, no hay una cuarta dimensión. Las 3 son largo, ancho, espesor. Pero miren, ya casi no quita nada. Prácticamente parece el cadáver. Esto es avance de tecnología. Estas son las renderizaciones, ¿sí? Poder tener 3 dimensiones. Obvio, yo quiero mejorar más el hueso, hay que quitar estructuras que la están tapando. Es como cuando hacen una disección en anatomía. Si ustedes quieren ver las vísceras intraperitoneales, tienen que abrir el peritoneo, si no, no lo van a poder ver. Entonces, lo mismo es acá. Pero se puede dejar también estructuras, pongamos otra. Por eso se dice, miren ustedes de nuevo, en función de colores, transparentando, en este caso le transparentó la imagen para poder ver esto es un stem, eso verán más adelante, ¿sí? Se dice que el volumen rendering, la renderización, es realmente, aunque parece ser la mejor imagen de todas, desde las primeras tomografías de la historia estas, parece ser la mejor imagen de todas, la más bonita, es también la más artificial, porque se está jugando con colores que realmente no corresponden a la anatomía. Tal vez esta está más similar a lo que es el cadáver, pero muchos se la vuelve muy artificial. Acá tienen otra, por ejemplo, esta es prequirúrgica, ¿sí? Ahí tiene un tremendo, esta es una angio-TC, por ejemplo. Es una angiografía, pero hecha con TC, por eso le pongo angio-TC. Y obvio, es con el procedimiento MIP, no puede ser MINIP, porque tiene contraste, sangre. Entonces, se pueden, pongámosle la otra, esta es posquirúrgica después de operado, está puesto unos stents, porque le estaba dilatado el vaso en 3 partes, lo han corregido, ¿sí? Entonces se pueden hacer valoraciones y hoy en día los metales casi no se artefactan con estos tomógrafos modernos. Esa es la gran ventaja. Y una más tal vez, miren ustedes, yo les decía, se le puede cambiar de color a las estructuras y se las puede ir rotando, incluso para ver adelante, atrás, en todos los sentidos. Entonces, realmente, como yo les estaba indicando al inicio, tanto ha sido la evolución de la TC que ustedes se acaban de dar cuenta que se ven imágenes que incluso a veces con la resonancia no ven esto que están viendo acá. Y eso que la resonancia es mucho más actual. Entonces eso tiene, ¿y cuánto más avance tendrá? Entonces cuando vean ustedes, les voy a poner uno del archivo que lo tienen y que no siempre, muy pocos veo que acostumbran a abrir los archivos que están en la bibliografía y a veces vienen y me dicen tomé de Instagram, tomé de Facebook, tomé solo de Internet, pero no cogen las referencias que están citadas. Esta, por ejemplo, está citada, tiene unos archivos que son gratuitos, otros que necesitan suscripción, pero no importa. Pueden abrirlo, lo que no les da si no tienen suscripción es solamente el nombre de las estructuras, mejor, para aprender ahí, ir tomando de ahí. Entonces, cuando ustedes vean en la imagen, en el tomógrafo se ve así, en directo, miren, es rapidísimo, va apareciendo la imagen, no es tiempo real esto. Es una secuencia rápida, gracias a esa, acuérdense, en la corona de detectores, el tubo de rayos X, eso gira y va saliendo la imagen rápidamente, tal como les puse así, pero no quiere decir que es un estudio dinámico, como cuando yo le doy de tomar contraste vario al paciente, el paciente de glúteo, y vieron el paso rapidísimo del contraste, o como cuando vieron una angiografía. Vieron cómo se inyecta el contraste a través del catéter, se envía el contraste y rapidito se diluía. Eso es tiempo real, esto no es tiempo real, esto es secuencia rápida de imágenes. Y nos vienen congelados en una placa física, nos viene así, nos viene otro corte, viene otro corte, viene otro corte. Hoy en día en las pantallas del tomógrafo lo vemos de esta manera. Entonces uno tiene que estar adelantando, retrocediendo. Y miren, aquí el hueso está, como estamos de tiempo, ya se acabó el tiempo. Vamos a buscar una de la base del cráneo. Miren que ahí el hueso está de diferente espesor. Miren aquí. Y no se artefactó nada. ¿Por qué? Porque es un tomógrafo moderno. Miren ahí, están las porciones petrosas y no veo
artefacto. Aparentemente hay un ligero moteado, pero la imagen es excelente. El paciente no se movió. Entonces, ven, mientras el equipo sea de buena calidad, se eliminan los artefactos. Bien, hasta ahí va a ser el... ¿Alguna pregunta, por cierto? Porque ya mismo me toca conectarme con otro grupo. Chicos. Doctora, Dígame. el latido del corazón puede causar artefactos. Sí, ¿O no, ya el no? latido del corazón sí es en tiempo, hay también la fluoro-TC, fluoroscopía con TC, sí hay también para ver las pulsaciones cardíacas, sí hay como, pero porque sí se hace, pero en cambio hay un estudio más económico, más, más inocuo, la ecografía, la ecocardiografía. Entonces como que no tiene sentido, sí se hace. De hecho, vamos a ver la anatomía cardíaca, pero no tiene sentido hacerle una fluoro, TC, tanta radiación, flujo de radiación, pudiendo ver los latidos cardíacos en tiempo real, sin nada de radiación y sin contraste. Ecografía. Entonces, como por eso no les di, porque no tiene sentido un poco irse. Si estuviéramos en especialidad, les doy. Entonces, sí, sí se puede ver. El latido del corazón, por ejemplo, usted dice el movimiento. De hecho, sí, el movimiento puede generar artefactos. Hay otra razón, tienen mejor la ecografía. Bueno, se acabó lamentablemente el tiempo, son las 4, hasta ahí va a ir la prueba, ¿sí? Y leerán lo que está puesto en el e-virtual, las recomendaciones. Bueno, pueden salirse, que necesito conectarme con otra sala. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Que pase bien. Gracias, doctora. Hasta luego.